Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega de la serie de videotutoriales dedicada al terminal. En este caso vamos a continuar con un capítulo, bueno, expresamente responsabilidad de Rafa GCG, de quien ya os he hablado en alguna otra ocasión, porque es un comentarista habitual de nuestro blog, una de 25.blogspot.com, quien me recomendaba hablar de una de las capacidades más interesantes y más curiosas del terminal, que es la creación de alias. Así que hoy vamos a dedicar este capítulo a este curioso tema. Ya lo veréis que es muy útil y funciona de una forma muy sencilla. Vamos a abrir un terminal con Control Alt T. Os recuerdo, el control, el de la izquierda, no el de la derecha, que ya conozco algún caso de gente que se lía un poco. Y vamos a ver para qué cosas puede servir el terminal. Y os lo voy a expresar con un simple ejemplo, para que veáis lo inteligente que es el terminal. Vamos a intentar que nos diga, que nos defina a una persona. En este caso, pues a quien tengo más cerca, que es a mí mismo. Así que voy a escribir aquí mi nombre, Genofonte. Y el terminal, que es tan inteligente, nos va a definir a este personaje. Ya veréis, simplemente aprieto intro. Dícese de un linuxero atractivo que hace unos fantásticos tutoriales en YouTube. Esto demuestra que el terminal es inteligente, que Linux funciona muy bien y que es capaz incluso de analizar las más íntimas esencias de las personas como yo. En fin, bueno, bromas aparte, vamos a cerrar esto que ya me da vergüenza. Vamos a abrir otro terminal nuevo. Esto que acabo de hacer es una chorrada como un piano, pero trata de demostrar una de las funcionalidades del terminal, que es la de crear comandos a la carta, es decir, mediante alias podemos hacer que el terminal interprete una orden que hemos creado nosotros y que dentro de esa orden haya otras órdenes que no es necesario escribir completas. Es como una forma de hacer una especie de atajo o de crear una especie de, digamos, lanzador por escrito dentro del terminal. Igual que tenemos aquí en esta barra un montón de lanzadores que hacen llamadas a diferentes órdenes de programa, podemos hacer lo mismo mediante comandos escritos. La creación de los alias es muy sencilla. Vamos a ver cómo funciona, porque simplemente tenemos que editar un pequeño fichero de texto que se encuentra en nuestro sistema. Como sabéis, la forma más sencilla de editar textos pues es con el programa Gedit en Ubuntu, así que vamos a probar con Gedit. Y ahora vamos a editar el archivo .bash, ya recordáis que bash es el nombre del terminal, rc. Vamos a apretar intro y aquí tenemos este archivo. Por si no lo tenéis claro lo que acabo de hacer, este gedit es la orden para que abra el programa de edición de texto básico, y al darle directamente a esta orden, este comando, el programa ha buscado un archivo que se encuentra, y si no tendréis que recordar y ver en los primeros capítulos de esta serie, en el directorio raíz de mi usuario. Como tiene un punto delante, es un archivo oculto, así que voy a apretar en Nautilus Control H para ver los archivos ocultos, y ya veis aquí que aparecen un montón de carpetas que tienen todas un puntito al principio. Simplemente con este punto lo que se indica es que es un archivo oculto. Voy a bajar hasta la zona de ficheros y aquí tenemos bashrc. Aquí está el archivo que estamos editando. Así que directamente podríamos entrar aquí. Yo lo he hecho desde el terminal para que veáis que se puede hacer también, pero lo podríamos hacer directamente desde aquí. Se trata de un archivo de usuario que está en mi carpeta Home, en la carpeta de mi usuario, así que no he necesitado tener permisos de ejecución, no he necesitado la orden sudo que utilizo en otras ocasiones, porque este archivo es mío, no forma parte del sistema, sino que lo utilizo yo personalmente. Esto significa además que los alias que voy a crear solo serán activos en mi usuario. Si tenemos un ordenador con varios usuarios, cada uno de ellos tendrá que tener su archivo de alias, el bashrc, editado individualmente. Vamos a cerrar esta carpeta, que ya no la necesitamos más, y vamos a ver cómo añadir los alias. Este archivo que tenemos aquí, bashrc, ya veis que tiene un montón de códigos, un montón de historias, que además, como de costumbre en archivos de este tipo, está bastante bien descrito. Para que veáis, por ejemplo, en esta línea, este párrafo de aquí, todo lo que tenga este simbolito, la almohadilla, son líneas que no afectan al funcionamiento de los comandos que están dentro de este archivo. Es decir, normalmente se utilizan para desactivar una orden. Si añado, por ejemplo, si lo hiciese aquí, añadiese esta almohadilla delante de esta orden, todo esto de aquí, que es una orden de comandos, dejaría de funcionar. ¿Vale? Entonces no lo voy a hacer, vamos a dejarlo como estaba. Y esto de aquí, por ejemplo, que está marcado todo, cada una de las líneas con almohadillas, pues son instrucciones que vienen en inglés
y que sirven para, bueno, enseñarnos un poco, ayudarnos en el funcionamiento de este archivo en concreto, de estas funciones en concreto. Vamos a bajar porque ya veis que es un archivo largo. Los alias se colocan detrás de este último phi de aquí. Aquí abajo, a partir de aquí, es donde podemos colocar nuestros alias, uno debajo de otro. Y ya veis el alias que he creado aquí. Este es el que hacía la orden del principio. La estructura es muy sencilla. Simplemente ponemos la palabra alias al principio, el nombre del alias, en este caso Genofonte, el símbolo igual y luego entre apóstrofes, que es el símbolo que aparece en los teclados, en la zona de los números, en la línea superior del teclado, donde están los símbolos de interrogación. Ahí ponemos el apóstrofe y luego la orden. En este caso yo he utilizado la orden echo, que sirve simplemente para que se indique un mensaje de texto dentro del terminal. Es una chorrada y no aporta nada, entonces aquí puse la frase que aparece y esa es la frase que devuelve como si fuese un eco al darle el alias. Vamos a crear un alias un poco más en serio para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, alias, y vamos a darle la orden de actualizar. Como sabéis, la actualización en Ubuntu tiene dos pasos, que son dos comandos. Uno, sudo apt-get update y otro sudo apt-get upgrade. Como son dos pasos, pues son dos comandos que tenemos que escribir. Y eso se puede hacer un poco largo, porque además apt-get son dos palabras separadas por un guión y bueno, puede ser un comando un poco largo. En otros gestores de paquetes se hace diferente. Para cortar un poco eso, vamos a ponerle el igual, el apóstrofe, y vamos a poner las dos órdenes. Si habéis seguido la serie y los artículos correspondientes a la serie del terminal en nuestro blog, en una25.blogspot.com, sabréis que se pueden encadenar órdenes diferentes mediante un simbolito. Vamos a hacerlo. Sudo apt-get update, y ahora estos dos, los símbolos de y, la conjunción, ¿vale? Dos seguidos, que sirve para encadenar un comando con otro comando, y ahora sudo apt-get upgrade. Cerramos con apóstrofe y el alias queda hecho. Vamos a guardar, vamos a cerrar el archivo. Aquí tenemos y vámonos a ir al terminal. Y el terminal lo vamos a cerrar porque si yo ahora digo actualizar, intentando utilizar el alias, actualizar, ya veréis lo que pasa. No se encontró la orden, diréis. Ya lo ha hecho mal este burro de Genofonte. No, hay que cerrar el terminal y volver a abrirlo para que se carguen los alias. Así que vamos a cerrarlo. Y vamos a volver a abrirlo con control alt T. Y ahora vamos a utilizarlo. Actualizar. Me pide mi contraseña. Y empieza el proceso. Aquí lo tenéis. Está en funcionamiento perfectamente. Está actualizando la lista de repositorios sin ningún problema. Y después de actualizar la lista de repositorios, pues se encargará de actualizar los programas y las librerías de mi sistema. Como esto tarda un montón porque tengo un montón de repositorios activados, pues vamos a adelantar un poquito, vamos a hacer un corte y continuamos cuando haya terminado. En fin, ha pasado más tiempo del que pensaba porque precisamente acabo de actualizar todo Java completo, así que ha tardado un poquito. De hecho, creo que... ¿Lo ha instalado? Sí, lo ha conseguido instalar al final. En fin, Dios mío, solo se me ocurre a mí. Vamos a continuar con algunas de las opciones de este sencillo comando que es alias. Vamos a volver a editar bash para que veáis algunas de las posibilidades que tenemos, además de las que os he enseñado ya. Por ejemplo, podemos crear un alias para comandos que tienen parámetros. Por ejemplo, el comando para apagar el ordenador. Vamos a poner el alias apagar, igual, apóstrofe, y el comando para apagar el ordenador desde el terminal es este, shutdown. La orden shutdown tiene una opción que es -h, y un parámetro para indicarle el momento de realización de la acción, que es now. Esta opción y este parámetro se sitúan al final de la línea, ¿vale? Justo inmediatamente antes del apóstrofe, y nos funciona como un alias con opciones. El alias, por ejemplo, para resetear, vamos a llamarlo reset, sería igual shutdown -R para hacer el reset y con el parámetro de tiempo now. Y lo tendríamos hecho ya, serían otros dos alias que hemos realizado. Por ejemplo, además, podemos dejar alias para completar
como este, por ejemplo, alias instalar. Ya sabéis la orden para instalar un programa, igual, apóstrofe, sudo apt-get install, y lo vamos a dejar así. Y nos quedaría un comando que es alias instalar, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona, vamos a cerrar, guardar los cambios, vamos a cerrar el terminal, vamos a volver a abrirlo, instalar, por ejemplo, Caligra, que es una suite que no tengo instalada, así que vamos a probar con ella. Me pide el password y aquí lo tenemos. Funciona perfectamente. Y lo mismo para los de apagado y reseteo, que evidentemente no lo voy a hacer a no ser que sea idiota y quiera volver a grabar este capítulo completo. Ya veis que el alias funciona estupendamente y puede tener un montón de utilidades. Nos sirve para ahorrarnos teclas cuando queremos escribir órdenes que hagamos habitualmente con el terminal. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de que el proceso de actualización se haga desde el terminal y no mediante programas gráficos, así que con un comando como el de actualizar, con un alias completo de sudo-get update y upgrade, pues ahorramos tiempo de tecleado. De todas formas, os tengo que avisar, no recomiendo el uso de alias al principio cuando estáis aprendiendo a manejar el terminal, por una sencilla razón. El alias nos sirve para olvidarnos del comando, para no tener que volver a utilizarlo, y yo prefiero o recomiendo que aprendáis primero el funcionamiento del comando y os aprendáis bien el comando de memoria antes de ahorraros el tiempo de tecleado con un alias, y así estaréis seguros de lo que estáis haciendo en todo momento y de las órdenes que estáis ejecutando, y la próxima vez que instaléis Linux no tendréis que echar mano de internet para recordar la sintaxis de un comando determinado. Una vez que sepáis todos los comandos, cómo funcionan y para qué sirven, entonces sí, ya os recomiendo encarecidamente que uséis alias para ahorraros tiempo y tecleado. Esto es todo, nos veremos en el siguiente capítulo de esta serie y en el resto de vídeos de mi canal. Os agradezco, como de costumbre, los likes, las suscripciones y los favoritos, y os recomiendo que os paséis por nuestro blog una25.blogspot.com para echarle un vistazo al artículo relacionado con este vídeo. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.